Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, y justo como relatábamos, veíamos y escuchábamos hace solamente unos minutos, la crisis migratoria y humanitaria en la frontera sur de nuestro país ya está alcanzando niveles históricos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la Comar, prevé que para finales de este año reciban 100,000 solicitudes de refugio. Esta semana, afuera de las oficinas de la Comar en Tapachula, había 2,000 migrantes haitianos, cubanos, centroamericanos y comentábamos también hace unos minutos, la mayoría pues sin respetar medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, la sana distancia. Pero justo para hablarnos de este tema, hoy yo tengo el gusto y te agradezco muchísimo, Andrés Ramírez Silva, que estés aquí con nosotros, coordinador justamente general de la Comar. Y ahora en el corte, bienvenido Andrés, muchas gracias. Es un tema muy dramático, de por sí el tema es dramático y ahora pues está exacerbado este asunto, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Adela, por invitarme. No, tienes toda la razón. Realmente el tema en sí es dramático. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir, como bien lo señalas. Es dramático porque el hecho de que lleguen ya es la expresión de una tragedia. Es decir, no llegan de vacaciones, no llegan por voluntad propia, llegan por una situación de desplazamiento forzado. Y la verdad es que por distintos motivos. Distintos motivos, eso, claro, porque esto es multicausal, hay muchísimas razones, pero los que llegan a solicitar la condición de refugiado en lo general son personas que vienen por motivos fundados de persecución, por violencia generalizada, por violaciones sistemáticas de derechos humanos, por graves disturbios del orden público. O sea, no vienen por cuestiones ahí. Por miseria. Los que vienen por pobreza, esos ya no se consideran refugiados, esos ya son razones económicas. Pero los que acuden con nosotros, ya con la Comar, pues sí, en su gran mayoría sí lo son. No todos, porque para eso hacemos todo un procedimiento. Claro, ok. Pero sí, un porcentaje bastante elevado sí lo son. Ahora, también comentaba yo con el auditorio y te comentaba ahora en el corte, pero corrígeme si estoy mal, que esto está llegando a pues niveles récord históricos, ¿no? Pues tienes toda la razón. La verdad es que bueno, primero es muy importante decirte que esto ha venido incrementando año tras año. No es que de la noche a la mañana de repente llegaron. Se multiplicó. No, desde el 2013, yo por eso hablo de una ola prolongada de varios años. Desde el 2013 empezaron a llegar solicitantes con cierta significación. Pero, para que te des una idea, 1,296 en todo el año. Ya. Ahorita tenemos 2,000 en solo el 1. Solamente ahí, claro. Todo el año 1,209. Y en aquel entonces ya se hablaba, qué barbaridad, ya llegaron más de 1,000 en el año. Pero año tras año siguieron incrementando, tanto que en el 2019 llegaron 70,400. Ya era una cifra enorme, ya cuando estábamos ¿Y tú prevés 100,000 para esto? Ahora este año prevemos 100,000 porque tan solo al cierre de junio tenemos 51,654. O sea, no tienes que ser Einstein el para doble, saber que el doble claro, pues, rebasa los 100,000, ¿no? Así es que sí, no tienen precedentes. ¿Y cómo se atiende este drama? Bueno, mira, y esta crisis, porque es una crisis. Sí, es una situación muy complicada. Mira, nosotros tenemos una determinada capacidad operativa para responder, para trabajar. Este procedimiento que nosotros desarrollamos es un procedimiento que lleva tiempo. No es que nadie tenga puesto en la frente, yo soy refugiado. Entonces, porque si no sería, tú traes refugiado, órale, pásate. No, porque ahí puede haber de todo. Hay gente que pues a lo mejor es un delincuente, a lo mejor, pues a saber. Entonces existe un procedimiento para determinar la condición de refugiado que lleva tiempo. Que además es uno por uno. Uno por uno. Es Esto es uno individual. por uno. Porque cada cabeza es un mundo, cada situación es un mundo, cada situación está inmersa en una tragedia particular o no. Y nosotros tenemos que determinar eso. Y hay todo un procedimiento, técnicas de entrevista, técnicas de elegibilidad que les llaman, que lleva tiempo, porque nosotros no podemos darnos el lujo de decir, pues hay que acelerar porque me están presionando. Y que pasen. Y que pasen. Y puede ser que yo reconozca a un bandido. O a un terrorista, digamos. Un terrorista. O puede ser que yo rechace uno que genuinamente es refugiado y lo mando a su casa para que lo maten. Entonces esto es muy delicado. Estamos hablando de vidas de personas. Pero ¿qué hacemos? Estamos
jugando con vidas y tenemos que agilizar los procedimientos a lo máximo. Tenemos mucha ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, tenemos mucha capacitación, mucha asesoría, sistemas de simplificación de procedimientos, fusionamos algunas de las etapas de los procedimientos con el objeto de agilizar y tener una mayor eficiencia. Estamos trayendo gentes de otras partes que nos ayuden, refuerzos, porque a pesar de que en todas las entidades federativas hoy del país, Adela, tenemos solicitantes, en todas, no hay una que no. Claro, depende de cuál. Y las fronteras, pues siempre, ¿no? Siempre, fronteras. La frontera es la frontera y es la puerta de entrada. Y por otro lado, Adela, hay un asunto que tiene que saberse. La ley mexicana dice que donde se solicita la condición de refugiado, la entidad federativa donde se solicita, ahí tienen que permanecer a esperar su procedimiento. Porque si se van de allí, es un abandono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como bien dijiste. Pierden la solicitud, digamos. Exacto, se pierden las... Entonces, entran por Chiapas, pues se tienen que quedar en Chiapas. Y Chiapas, paradójicamente, sabemos, es el estado pues más pobre del país. Entonces, justamente se da la paradoja que el estado más pobre del país es donde está el 72% de los solicitantes. Muchos otros entran por Tabasco, entran por Veracruz, entran por otros lados, pero sí finalmente la gran concentración está allá. Y esto es complicado porque es además el estado donde hay más presión con la población local, competencia por empleos, competencia por servicios públicos, y esto es una situación difícil. Hasta actos criminales, ¿no? Por fortuna, no ha habido así que tú digas algo significativo, afortunadamente no, pero puede haber, y hay cada vez más tensión. Pero les roban lo poco que tienen, les roban lo poco que traen, ¿no? Desafortunadamente, la tragedia de haber salido de una situación muy difícil no implica que después que sales de tu país todo es vida y dulzura. Después todo el trayecto también implica acoso, hay violaciones. Sí. Cuando llegan al país también es una situación a veces complicada y por eso es un llamado a toda la sociedad, no solamente la Comar, o sea, tenemos que, toda la sociedad en su conjunto, tenemos que tener empatía, tenemos que entender que es una situación en donde no quisiéramos estar ninguno de nosotros, ¿no? Pasé unas imágenes hace un rato, son unas imágenes del 2019, en donde los refugiados dicen, venimos en son de paz y sacan un pañuelo blanco, no queremos quedarnos en este país, queremos irnos. Y entiendes la tragedia y la dimensión de la tragedia, pero entonces los esfuerzos están siendo insuficientes, Andrés, ¿o? Fíjate que más y más, es decir, esto era lo que pasaba antes, México un país de tránsito, más y más ya no es solo un país de tránsito, muchísima gente se está quedando en México, porque además no está tan fácil entrar a Estados Unidos, ¿eh? Acuérdate, todas las altas expectativas con el gobierno de Biden, no solamente en los debates con Trump, sino que toma posesión y ahí dice, se acabó el tema del muro, ¿tú te acuerdas? Sí, Por otro lado dice, se acabó el MPP, que era aquella cosa de que pasaban al otro lado, solicitaban asilo, pero los mandaban a México a esperar su procedimiento, que dura años en los Estados Unidos. Puede allá durar dura años. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente dice, pues ya no es tan fácil pues ir allá. Mucha gente está viniendo acá. Y hay otro elemento adicional. Ya se crearon redes en México. O sea, han sido tantos los miles que han llegado en los últimos años a México que ya se crearon redes de solidaridad, de apoyo, de amigos, de compatriotas, etcétera. Y eso es un factor muy importante. Porque no es lo mismo llegar a donde no hay nadie que te conozca, que no hay nadie que te apoye, llegar a donde tienes claro. Que ese es uno de los factores en los Estados Unidos. Los grandes factores del imán de atracción de los Estados Unidos son dos. El gran salario, comparado con el nuestro, pero también sus redes. Tienen unas redes enormes. Los mexicanos, imagínate. Claro, vente para acá. Claro. Y acá en México no había redes, pero se están creando. Y cada vez están creando más, porque esta cantidad de hondureños... Bueno, tú te has dado cuenta, el país ya es mucho más cosmopolita. O sea, sí, claro, claro. Ha cambiado. Es un país que tú encuentras una gran cantidad de nacionalidades. Ahora, si se quedan aquí esperando la resolución de su solicitud de asilo, ¿qué hacen? ¿Y en calidad de qué están aquí? Bueno, mira, que mucho ayuda. Afortunadamente hay una cosa importante en los refugiados, es una cuestión mundial. Es gente muy resiliente, es gente que no viene con la mano extendida, es gente que está acostumbrado a resistir. Porque no es que los refugiados, esto es también importante decir, no es que hubo un problema en su país y luego se fueron. No, es que llevan años y muchas veces claro, desplazados internos. Tuvieron que irse a un lado, tuvieron que irse a otro lado. Ya el tema de irse de refugiados es la última esperanza, el último recurso. Nadie quiere dejar su país. ¿Y qué significa esto? Significa resiliencia, significa resistencia, significa que están acostumbrados a luchar, en fin. Entonces sí encontramos eso, que es gente que busca trabajo, encuentra trabajo,
Hay mucho apoyo, afortunadamente, de sociedad civil, hay apoyo también de otros sectores de la población mexicana, o sea, no está, y de las redes a las que hacía yo ¿Y referencia. cuál es su estatus migratorio mientras están aquí? Sí, bueno, ellos solicitan la condición de refugiado, se les da una constancia en lo que están aquí, en lo que se da todo el procedimiento, y pueden tramitar su tarjeta de visitante por razones humanitarias ante el INAMI, y están en condiciones regulares. Ya. Ahora, ¿cómo está pasando ahorita? Decíamos 2,000 personas ahorita en un solo día. ¿Qué están haciendo? Sí, eso fíjate que llama mucho la atención, te voy a decir, porque si bien es cierto, este año ha sido el año récord de mucho, lo más que habíamos tenido en estos meses más álgidos era 800 el lunes, porque el lunes es el día que más gente va. Yo creo que pasa lo que pasa en todas partes. Viajan el fin de semana. No, y el fin de semana tú no acudes a los bancos, por así decirlo. Entonces el lunes cuando más gente hay. Y acá pasa igual, que es un servicio, el lunes llega más gente que nunca, pero lo más que habíamos tenido así en estos meses últimos, que es cuando más hemos tenido la marca, 800. Entonces cuando llegaron el lunes 2,000, pues nuestra jefa de la oficina ya decía, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces sí nos llama la atención. ¿Qué hacen con ellos? Bueno, ahí lo primero también teníamos que buscar la seguridad de nuestras personas, de nuestra gente y la seguridad de ellos. Porque bonito favor hacemos de que supuestamente estamos para protegerlos y resulta que no nos podemos proteger ni a nosotros mismos. Es una cuestión elemental hasta en un avión. Primero, protégete tú para poder proteger al de al lado. Entonces necesitamos estar protegidos. Y en ese sentido, pues nosotros hemos reclamado, por favor, apóyennos, la policía, etcétera, para garantizar seguridad. Porque cuando los tumultos son muy grandes, hay muchos riesgos. Hay riesgos y puede haber cualquier cosa. Entonces tenemos nosotros que prevenir eso y sobre todo la sana distancia. Muchas de estas gentes, sobre todo los haitianos, no han estado cuidándose mucho de las bocas y demás. Y se les dice, pero no te hacen mucho caso. Entonces necesitamos apoyo en ese sentido. Hemos reclamado también a las autoridades de salud que nos apoyen para también de garantizar sana distancia más. Ya está manejándose el asunto, afortunadamente. Estuvimos en una reunión con la Secretaría Técnica Nacional. Pero ¿cómo proporcionas sana distancia a 2,000 personas? Bueno, que están concentradas ¿dónde? No es fácil. El manejo no es fácil. Se está tratando de hacer medidas, se les aleja del lugar, cosa que no podíamos hacer el primer día, porque nos agarraron totalmente de sorpresa. Pero nosotros siempre reclamamos lo siguiente. A ver, nosotros, la Comar, estamos para proteger a las personas. Nosotros no estamos para deportar a nadie, al contrario, el principio sagrado de la protección es la no devolución. Entonces no llamamos al orden público para que los corra. No. Es simplemente para que se garantice la seguridad. Que México históricamente lo ha hecho. Lo ha hecho y creo que es algo muy sagrado en nuestro país, ¿no? Sí, pero pues, supongo que entonces no está siendo fácil esto. No es fácil a veces brindar protección. No es fácil, pero bueno. Y se habla también de una cuarta ola migratoria, ¿no? Se está hablando de una caravana. Se está hablando de una cuarta caravana. De una caravana. Pues fíjate que para nosotros en la Comar, en realidad, caravana o no, es como que la viviéramos, ¿no? Porque muchas veces la caravana, hay una diferencia. Las caravanas cuando se han organizado tienen una meta muy clara, ir a Estados Unidos. A ellos no les interesa solicitar refugio. Y nosotros en las diversas olas que caravanas que se han organizado, hemos detectado eso, que son poquitos los que llegan con nosotros. A ellos no les interesa. Y entonces, ¿qué acompañamiento les dan o qué hacen? Porque ¿te refieres a lo nuestro? A las caravanas, sí, las caravanas. Las caravanas es un asunto, obviamente, de organización de los migrantes. El origen de las caravanas fue porque anteriormente con grupos pequeños muchas veces eran violentados, eran acosados, eran abusados, mujeres llegaban a ser violadas, no había visibilidad. Entonces esta fue una estrategia que se diseñó con el objeto de tener más visibilidad, por un lado, más protección, autoprotección. Pero estas caravanas poco a poco se fueron desgastando, porque varias de las caravanas después, pues ya también, tú sabes, los abusadores, los traficantes, etcétera, sí, es lo que te digo, claro. Después se decía que también había abuso político. Bueno, con el gobierno de Trump se hablaba mucho de que abusaba del tema de la caravana para utilizarlo políticamente. En fin, se mezclan una serie de cosas en la caravana. Y entonces muchas veces ya las caravanas ya no estaban funcionando. Tanto que entonces los gobiernos dijeron, no, acá lo que se trata es una migración regular y segura. Y estoy hablando no solamente del gobierno de México, los gobiernos de la región. Y bueno, Guatemala, ya viste, en la última caravana de enero que se quiso organizar, fue muy fuerte en el sentido de no dejar pasar la caravana de ninguna manera. Inclusive
pues hubo ahí una situación un poco complicada. Ahora, ¿se puede prever que esto pues se va a acrecentar, ¿no? Se va a agravar la situación, la crisis política que viven países como Cuba ahorita, Nicaragua? Pues mira, la verdad es que las personas que hasta ahorita han llegado no vienen tanto por las crisis más recientes, vienen por las crisis que ya vienen desde hace tiempo. Bueno, pero es que en Cuba la crisis, Pues, esta es una crisis política tienes ahorita. Cuba, tienes Haití, tienes Venezuela, tienes Honduras, tienes Guatemala. Nosotros el primer lugar que hemos tenido desde el año 2013 ha sido Honduras, permanentemente Honduras, y por mucho, por mucho. En segundo lugar, últimamente es Haití. Y muchos está haitianos. Completamente colapsado Haití. Pero curiosamente, que uno podría decir, nos está viniendo toda la isla de Haití, fíjate que no están viniendo de Haití. Los haitianos que están llegando están viniendo de Brasil y de Chile. Ellos vivían, después del terremoto de enero del año 2010, que se fueron en masa a Brasil y Chile, pues vivieron bien durante un buen tiempo, pero la situación se ha desgastado allá para ellos y ya se han ido, ¿verdad? Y se están viniendo para México muchísimo, muchos viven en Tijuana. Entonces, todos los haitianos que tenemos hoy aquí en México son viniendo de Chile y de Brasil. Inclusive aparecen en nuestra lista de los top 10 solicitantes Brasil y Chile. Y dices tú, bueno, entonces están viniéndose de Brasil y Chile. Son hijos de haitianos que tienen nacionalidad brasileña y chilena. Están en el lugar noveno y 10º, los chilenos y los brasileños. Entonces, dices, ¿qué está pasando? Bueno, son los mismos hijos de los propios haitianos, hijos de haitianos, y que aparecen como brasileños. Ahora, aquí también llegan niños no acompañados, ¿no? También llegan niños no acompañados. Que es otra tragedia. Es una situación compleja porque además son menos, los niños no acompañados, la mayoría vienen en familias, está creciendo mucho las familias, las mujeres están creciendo también, o sea, no es la idea de que son solo hombres solos, jóvenes, no, son hombres, familias mujeres, completas, familias, etcétera, sí. Niños y niños no acompañados. Los niños no acompañados son menos, son un número pequeño, pero pues es terrible, porque a veces se hacen, bueno, no es que se hacen acompañar, a veces los acompañan o supuestamente los acompañan algunos, no siempre afortunadamente, pero hay a veces algunos que abusan y se hacen pasar por ser sus acompañantes porque tienen otros fines. Y esto es difícil de detectar, es una preocupación que tenemos porque hubo una modificación de la ley de refugiados y de migración en enero de este año que dice, ningún niño, sea acompañado o no acompañado, debe permanecer en una estación migratoria. Es prohibido y es hasta penal el asunto. Pero ocurre, ¿no? Ocurre, pero eso está mal. Y eso de inmediato se tiene que sancionar, se tiene que salir la gente de ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que también la ley permite que sean que los acompañantes de esos niños no estén en las estaciones migratorias. Entonces, porque vienen con ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan eso para entonces salirse ellos, pero dentro de ellos, sí, hay gente genuinamente el acompañante, genuinamente el padre, y no quisiera yo aquí poner tela de sí, no, pero hay muchos. Puede haber, o sea, como todo, hay gente que abusa. Y ese es un tema. Ahora, no pueden permanecer en la estación migratoria. Entonces, ¿qué les hacen? Bueno, ahí el tema son lo que les llamamos alternativas de alojamiento, en el sentido de que tiene que haber sobre todo albergues de la sociedad civil y pues ha puesto interés el gobierno en fortalecer algunos otros albergues apoyados por el DIF acá en la zona sur del país, ¿no? Pero sí es un reto. Y es el tratamiento que se les da a los niños no acompañados, pero muchas veces incluso acompañados por quien los trae. Exacto. Y bueno, ¿no? A veces sus padres, a veces acompañantes genuinos, tutores, y puede haber ahí algún abuso, que esa es siempre una preocupación. Y esto que decías, que México ya dejó de ser un país de tránsito también, ¿no? Sí, definitivamente México ya es un país de asilo. Sí. Y había que entenderlo. Ahora, fíjate que un fenómeno muy interesante es que ya tenemos 90 nacionalidades este año. Imagínate, de todos los continentes del mundo están llegando, con la excepción de Oceanía. Fuera de ahí vienen de África, del Asia, de Europa, de América del Norte, etcétera. Tenemos solicitantes. Pero la gran mayoría vienen de América Latina y el Caribe. Sí. Las top 10 son de América Latina y el Caribe. Y esos constituyen el 97%. Entonces, los otros 80, entre todos, constituyen el 3%. El 3%. Restante. Pero 97% de América Latina, ¿no? 97%. Centro y el Caribe, y el Caribe. Haití y Cuba, pero del resto del mundo, el 3%. Pero te estás hablando de otros 80 nacionalidades, que eso llama muchísimo la atención. Fíjate que hay cosas extrañas. Ahorita estaba viendo que esta quincena, porque cuando yo te hablé de 51.654 solicitantes, estoy hablando de los 6 primeros meses. Sí.
pero averigüé cuál es el corte al 15 de julio. Hoy es en esos días. 16, sí, hoy es 16. Al 15 de julio y va a rebasar, por lo que se ve, este mes de julio va a rebasar el récord de junio, que ya cada mes, Cada mes van cada rebasando. Entonces va a rebasar el récord. Y hay cosas curiosas. Estaba viendo que de repente se coló en el 10º lugar Senegal como solicitantes en el top 10. Dije, ¿cómo Senegal? Y estaba viendo que de Senegal, solo estos 15 días tenemos 76 solicitantes. Sumando desde el 2013 hasta el primer semestre del 2021, teníamos 82 de Senegal. Y solamente en 15 días, 76 de Senegal. Está pasando. Ahí hay un conflicto de hace muchísimos años en Casamance, en Senegal, que es un conflicto como de baja intensidad, pero que no generaba este tipo de desplazamiento. Me llama la atención, necesitamos profundizar en lo que está pasando allí. Sí, es que los desplazamientos es dolorosísimo, es una dolorosísimo. cuestión trágica y dolorosa. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Como país, como autoridad, ¿qué hacer? Esa pregunta es importante, porque ciertamente nosotros como Comar pues no tenemos que otra más que cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestra obligación, fortalecernos y hacer todo lo posible. Tenemos un gran equipo, la gente con mucha mística, con mucho compromiso, y eso me tiene muy contento. Yo toda mi vida trabajé, bueno, toda mi vida, pero muchísimos años con refugiados. Yo soy jubilado del Alto Comisionado de Naciones Unidas por Refugiados, trabajé casi 30 años en varios países del mundo y yo conozco lo que es la mística. ¿Conoces el tema? Estuve en la crisis de Ruanda, estuve en Bosnia, estuve en Kosovo, estuve en muchísimos lugares. Y ahí la verdad es que noto, y eso me tiene muy orgulloso, ver cómo los colegas mexicanos de la Comar tienen esa mística, están muy comprometidos y además tratamos de seleccionar a la mejor gente, ¿no? A mí para mí lo más importante es tener gente buena. Pues sí. No quiero gente que ni sea de... Con empatía. Que piense porque... como yo, eso no me interesa. Lo que quiero es que trabaje bien y eso es lo que importa. Porque es un tema que requiere de empatía, claro, de entendimiento, pero de empatía y comprensión. Exacto, Adela, porque si no, no lo haces. Pero tu pregunta es muy buena porque no es solamente nosotros. Sí, ¿Qué hacen los demás? Y tiene que ser un compromiso de todos, de otros sectores también. Por eso hemos instituido mesas interinstitucionales donde se constituyen con Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo, la RENAPO, el Registro Nacional de la Población. Esta mesa la preside Alejandro Encinas y luego tenemos mesas temáticas. En todas las mesas temáticas, una mesa de salud, una de educación, una de trabajo, otra de registro, identidad. Y ya empezamos a replicarlas a nivel nacional. Ya hicimos una en Nuevo León, en Monterrey, otra en ¿cómo se llama? Tenosique, en Tabasco, otra en Tuxtla, otra en Palenque y ya vamos a hacer próximamente otra en Tijuana. Y así vamos a seguir avanzando. Porque es importante, justo esto que estás diciendo, otros tienen que involucrarse para tratar de garantizar que las gentes accedan a los servicios públicos. Porque papelito aguanta todo, en la ley dice. Sí, que claro. tienen derecho, pues, pero de ahí letra hecho, muerta, hay mucho ¿no? trecho. Sí. Entonces hay que garantizar cómo se encuentran los mecanismos específicos para que esto se logre y la gente pueda acceder a los servicios públicos. Entonces estamos contentos con la forma en la que han respondido las instituciones a ese nivel, pero todavía nos falta muchísimo y vamos a tener que seguir empeñados en eso. Pues sí, seguramente viste el encabezado, creo que fue ayer, del Reforma, que decía, no es Ruanda, es Tapachula. Eso lo dije yo. Eso lo dijiste tú. Sí, hicimos una conferencia otro día de prensa con Alejandro Encinas y yo les mostré esa foto. Es que es una imagen desgarradora. No, es una imagen fuerte. Muy fuerte. Lo dije yo porque yo estuve ahí en la crisis de la emergencia de Ruanda, ¿no? Yo llegué ahí a la frontera, en el Rusumo Bridge, allí en la frontera entre Ruanda con Tanzania. Yo era parte del equipo de emergencia de la ACNUR, estoy hablando de abril de 1994, cuando fue el genocidio de Ruanda, y yo era parte del equipo de emergencia. Fuimos a la emergencia, el primer día de haber llegado, nos dicen, vamos a la frontera a ver qué está pasando. Y cuando llegamos, veíamos un río de gente cruzando. Una ola enorme. El río Rusumo. Entonces ahí dije yo, y ahora que me dijo mi abuelita que hiciera. Sí. Porque habíamos estado en los cursos de emergencia de la ACNUR en Ginebra, pero pues nadie te dice, oye, ¿qué haces justamente cuando ves una ola tan gigantesca, no? Pero bueno, hay que... Muy dramático, muy dramático. Alguna vez le pregunté a Clinton que de qué se arrepentía en su administración. Me dijo, Ruanda. Es que fue un genocidio y una cosa terrible, ¿no? terrible. No, sí, la respuesta debe haber sido instintiva, ¿verdad? Pues en inmediato, ¿no? En inmediato. Híjoles. Bueno, pues te agradezco mucho, Andrés. Si alguien tiene dudas, ¿dónde puede consultar? Te pasamos todos los datos. Sí, y los damos. Tenemos también nuestra cuenta, estamos en redes sociales, en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube y como Comar.
Comar. Y ahora lo subimos todo. Muchísimas gracias, Adela, Andrés Alfonso amable. Ramírez, Gracias. Coordinador general de la Comar. Muchas gracias. Muchas Gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida. Vamos a conversar con Arcelia Ramírez y también con el cantante cubano a propósito, Yomil, aquí en Me lo dijo Adela. No se vayan, volvemos.